Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia, estamos historiando lo que pasó en los meses previos a la decisión de hacer una reforma judicial. Llama mucho la atención de que tú sales a la calle y también hay que decirlo, inevitablemente esos mítines a los que asistes pro reforma se leen desde afuera como mítines pro la candidata de la 4T a la presidencia, porque si gana Claudia, hay posibilidad de que haya reforma. Si gana Xóchitl, es muy posible que no habrá reforma. Sí, en realidad sí, fueron, no sé si 1 o 2 antes de la elección. Tengo duda, si fue antes exactamente. Pero no estuvo conectada con la propia elección. Y por cierto, nadie lo conectó porque justamente de lo que se habló fue exclusivamente de la reforma judicial. Cuando se van intensificando los mítines es después de la elección, en los que se empiezan a organizar muchos foros, conferencias, ya hay una dinámica muy fuerte de efervescencia porque justamente estaba creciendo el cuestionamiento a la reforma y entonces pues mucha gente vio la necesidad de discutir el tema, ¿no? Y de pronto Claudia Sheinbaum dice, pues puede ser que hay que retrasarla para pensarla con más cuidado. ¿Tiene méritos a tu juicio esa petición de Claudia de retrasarla? Bueno, lo pensó luego y no la retrasaron. Sí, se corrigió ella. Lo votaron casi inmediatamente. Bueno, se aceleró el proceso bastante, ¿no? No, pero ¿no crees que había mérito en lo que decía Claudia en ese momento, esos pocos días donde dice Claudia, que obedece también a una reacción en la prensa de izquierda que una fracción de los analistas de izquierda dicen, mejor la hacemos más despacio? ¿Te acuerdas que hubo unos días de detención en el entusiasmo por la reforma del lado de la izquierda? Dijeron, igual hay que pensarla con más cuidado porque todo el mundo se da cuenta de la enormidad de lo que implica una votación de tantos juzgadores. Sí, bueno, cuando se vota la reforma, todavía, bueno, hay muchas dudas, ¿no? Y crece en esos momentos en los que está por votarse, crece también la impugnación, las voces en contra. Y ahí hay justamente pues esas reacciones. También se midió que hay momentos históricos para determinadas resoluciones y yo creo que por esa razón se terminó empujando ya la votación. ¿Tú piensas que fue lo correcto? Pues creo que fue muy afortunado en ese momento. De hecho, la primera discusión sobre cuándo y cuánto debería abarcar la reforma se da en julio en el Congreso de la Unión, cuando empiezan sus foros de discusión en la Cámara de Diputados. Ahí hablamos los 11 ministros y el tema principal de esas intervenciones fue si debería ser gradual o no la reforma. En ese momento yo opiné a favor de que no fuera gradual, de que fuera incluso desde mi punto de vista completa, porque los cambios institucionales no suceden gradualmente y porque los cambios institucionales que dependen de mayorías, en este caso constitucionales, no son sencillos y íbamos a dejar a las composiciones posteriores de otras legislaturas, que creo que parte de lo que algunos de los que lo proponían incluso así lo pensaron, que podía irse atrasando. Bueno, se hizo el cálculo y en una de las propuestas graduales implicaba
hasta 20 años de gradualidad. No, porque se planteaba justamente que se fueran cubriendo vacantes, pues esa no era una propuesta seria. Ahora, el resultado es que sí va a haber cierta gradualidad, o sea, no se van a votar todos los juzgadores al mismo tiempo. Bueno, se fue a 2 elecciones, en dos en las que no cambia la composición del Congreso, que eso es muy importante. Porque si se dejaba posteriormente, sí, porque el problema... Podía venir un Congreso pues, claro, que dijera no hay reforma judicial. El asunto de dejarlo así, Claro. de avanzamos por trechos, es que exactamente no se ha avanzado un trecho y entonces es más fácil incluso regresar a lo que había. Entonces, van a hablar con... ¿Tú tienes alguna conversación con Claudia Sheinbaum en esa época sobre esto? No. ¿No les pide su opinión? No, bueno, en realidad la iniciativa fue del entonces presidente López Obrador, la mete en febrero y se termina votando en ese lapso intermedio en el que todavía no sale y ya había sido votada la presidenta. Me refiero a la discusión de si vamos gradualmente o si vamos... No sé. No tienen esas conversaciones. No se nos pidió ninguna opinión al respecto. Carlos Slim, te recuerdo, el hombre más rico de México, dice por esos días, pues si algo está mal, compónganse. Si el Poder Judicial está mal, compónganse, pero no es necesario destruirlo y volverlo a armar. ¿Te parece que es excesivo disolver el Poder Judicial? Pues ya adivino tu respuesta. Acabas de decir que es más, que debe de ser no gradual. El asunto no es la disolución, porque eso ya se ha hecho en varios momentos de la historia. Lo hacen sobre todo lo promueven presidentes que tienen pues a una Suprema Corte incómoda, entonces Zedillo. promueven exactamente, fue lo que hizo Zedillo, saca 26 ministros, nombra 11, porque él quería acelerar las reformas neoliberales y los ministros que estaban hasta entonces todavía tenían valores, digamos que nacionalistas, todavía se pronunciaban por conceptos que después quisieron declarar anacrónicos en toda esta etapa neoliberal, como el orden público, el interés social, conceptos como soberanía, todo eso quisieron desecharlo porque llegó un nuevo principio único que era todo a favor del libre mercado. Y lo desecharon. Sustituía todo lo demás. Y lo desecharon, ¿no? Y les estaban estorbando sus ministros y para terminarlo de desechar es que se nombra una nueva corte que va a ser mucho más afecta a lo que proponía el presidente Zedillo, que además fue el que más reformas constitucionales propuso de carácter neoliberal, de estas llamadas reformas estructurales que les llamaban en aquellos momentos. Entonces tú dices, tiene que ser... Y lo que yo creo que está sucediendo ahorita, pues es más que un cambio de ministros. O sea, no es solamente un problema de los que estamos allí y pudiéramos ser incómodos a un presidente que por cierto pues ya se fue, o a una presidenta. En este caso se trata de una nueva lógica del Poder Judicial. No se destituyen para nombrarse igual, nos vamos para ser sometidos a votación popular. Es distinto, implica mandarle no al presidente que estaba incómodo la nueva decisión, sino mandársela a la gente. O sea, esto es lo más importante exactamente del cambio, que es ser electos por la gente. Exactamente. Y una cosa, ¿va a haber revocación de mandato? Es decir, supongamos el juzgador, no sé si será magistrado o jefe de quién sabe qué, que le toca a los habitantes de Chiconcuac, Morelos, consistentemente está fallando en pro del cacique del lugar. ¿Tienen esos que lo eligieron el derecho de quitarlo de donde lo pusieron? Bueno, ahorita lo que tenemos, y va a ser una complejidad que en algún momento tiene que resolver el Poder Judicial, es que los jueces de distrito en realidad son jueces de circuito.
es decir, de entidad federativa. Entonces no hay un juez de una circunscripción pequeña, sino de un estado de la República, que es parte de la complejidad que tenemos. Aquí tendría que someterse a todo el estado un proceso de revocación de mandato. No existe en este momento, pero lo que existe es una posibilidad de reelección, que es una especie de revocación de mandato, porque lo que tenemos actualmente son jueces vitalicios. Tenemos jueces y magistrados vitalicios, es decir, una vez que se nombran no son, bueno, se revisa su labor a los 6 años y el Consejo de la Judicatura Federal decide que se queden. Y ahora es temporal. Y ahora hay un periodo, perdón, a los 9 años. Ahora hay un periodo de 6 años en los que va a funcionar un juez. Es un periodo de 6 años y a los 6 años puede reelegirse. Son periodos de 6 años. No hay ya cargos vitalicios. Pero yo creo que debería haber todavía revocación de mandato. Sí, ¿no? En el caso sobre todo de los ministros, que vamos por un periodo de 12 años. Es un periodo largo que podría o debería implicar esa posibilidad de revisión. Y yo creo que también a los que van 6 años. Incluso. Porque, digo, cuando vas a los pequeños poblados, lo saben muy bien. El juez que nos tocó, así dicen, el juez que nos tocó siempre le da la razón a fulano de tal. O sea, ya lo saben. Bueno, Norma Piña. Te pedimos que nos dijeras de las intentonas de Norma Piña de abortar la reforma. ¿Nos podrías enlistar las intentonas? Son muchísimas. Sí. En la Corte se han presentado tres momentos de posibilidad de revocar la reforma al Poder Judicial. Un primer momento fue a través del uso de la ley orgánica, a través del artículo 11, fracción 17, que dice que cuando hay conflictos entre los órganos, lo tiene que resolver, entre los órganos jurisdiccionales, tiene que resolver el Pleno una solución. Bueno, se entiende que se trata de conflictos internos, pero llevaron por esa vía, como si fuera un conflicto interno, nuestro punto de vista distinto sobre la reforma judicial, lo llevaron a querer votar. Ese es uno. Ese se votó y se desechó. Bueno, no, y luego pues el que fue muy famoso porque quizá era el más legítimo, que fue a través de acciones de inconstitucionalidad. Ese se votó también y ese fue, pues yo creo que el que generó la mayor expectación de lo que pudiera resolverse. Y declararlo inconstitucional. Exactamente, y ahí pues faltó el voto de un ministro que también por eso generó expectación. Y después que ella trató de cambiar en el último momento los números. Exactamente. Ella quería que con 6 votos ya se declarara inconstitucional cuando era evidente que era por 8 y ya estaba cantado que era por 8. Y ya. Y hubo un tercer momento, otra vez queriendo utilizar esta ley orgánica, que también llegó al Pleno de la Corte, pero ahí iba a ser muy evidente que difícilmente alcanzara votación y ya ni siquiera se puso mucha atención en ese intento. Pero sí, han sido esos los momentos. Sin embargo, hay otra parte que es más delicada, que es la vía de los amparos, porque a través de juicios amparos se han venido otorgando pues cerca de 500 suspensiones a diferentes aspectos de la reforma. Entonces, por un lado hay amparos contra la entrega de los fideicomisos, hay amparos también contra la salida de jueces que actualmente están ocupando cargos para cuando se presente la elección. ¿Y qué tanto han deformado la reforma judicial estos amparos? No, lo que hacen es querer parar momentos, porque hubo también momentos nada más. Hubo amparos para suspender el proceso electoral que no los acató el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Judicial sí, y entorpeció también ese momento. De esos 500 amparos, ¿cuáles
¿cuántos van a ser procedentes? No, pues no deberían ser procedente ni uno Ninguno. solo. El tema es que no los han querido sobreseer y son juicios vivos que ahí están. Entonces, ¿qué va a pasar? No, pues nosotros hemos solicitado la atracción de todos esos juicios justamente porque en realidad la Corte es la que debería ya resolverlos y declararlos sobreseídos, pero la Corte no ha querido atraerlos por alguna muy extraña razón. Bueno, para que se queden. Vamos a estar insistiendo en eso. No Ay, no tiene mucho futuro porque de todas formas, si los dejan para la siguiente corte, pues la siguiente corte va a ser la nueva corte. pues va a terminar resolviendo estos temas. Claro. Mientras tanto, buscan generar tiempo y expectación respecto de estos temas particulares que atienden. Se siente un malestar cuando nos narras de un poder judicial que está encargado de detener las cosas, de esconder las cosas. Yo siento un malestar, o sea, me siento muy inquieta, pues que estoy en un país donde no hay justicia, pero además todo está enmascarado para que no sepa por qué no hay justicia. Pues es justamente por esa razón por la que era necesaria la reforma en conjunto, no nada más la destitución de unos y la entrada de otros, porque parte del gran problema que tenemos es que el Poder Judicial pues vino creciendo como una red que, entre otras cosas, pues permite tráficos de influencias y protección de causas indebidas, y cada vez que hay un juez que tiene un compromiso con una causa determinada, pues deja de resolver a favor de manera imparcial, independiente y conforme a las leyes en justicia. Te quiero preguntar sobre esas redes internas de corrupción y qué va a pasar con ellas en nuestro siguiente bloque. Volvemos. ¿Les parece indigno ser votados por la gente? Así, por supuesto. Además, creen que la gente no tiene por qué opinar de los temas judiciales. Es que el pueblo bueno no sabe nada, que es una forma de ridiculizar al pueblo. Y incluso a veces se reviste de un lenguaje más elegante y se dice que la justicia y la democracia no son compatibles. Así es, además, la justicia no se vota. Leni, de los 11 ministros que están ahora, ¿cuál es la situación? ¿Casi todos se van y no vuelven? ¿Cuántos van a ser electos, se van a someter a la decisión de las urnas? Somos ya 10 porque salió el ministro Luis María Aguilar, salió en diciembre, ya no fue suplido porque la reforma ya no previó esa condición y por eso nos quedamos ahora 10. 10 que hacemos, pues en teoría podemos hacer empates. Renunciaron 7 en las condiciones en las que dice la propia reforma constitucional. Serían los últimos ministros que se van con haber de retiro. Tenían que haber renunciado, creo que la fecha era 30 de agosto, algo así. O sea, siguen en funciones, pero ya se anunció, al renunciar se sabe cuándo se van. Y se tienen que ir exactamente. ¿Cuántos dijiste, perdón? 7. 7 ministros que ya renunciaron con efectos al 30 de agosto de 2025, o sea, de este año. O sea, renunciaron el año pasado, me parece que más o menos en esas fechas, y se van el 30 de agosto. Nos quedamos 3 que que decidimos someternos al voto popular. Bueno, háblame de esos 7. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren someterse al voto popular? Bueno, algunos de ellos dicen que porque ya estaban por terminar su periodo, como es el caso del ministro Pardo. Otros dicen pues que simplemente no iban a convalidar este mecanismo porque van a seguir impugnándolo, porque algunos de ellos fueron parte de una impugnación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están en contra. ¿Lo siguen llamando barbarie?
Sí, bueno, siguen pensando en contra de esta reforma, Sí. siguen creyendo que no fue adecuado, incluso se llegan a quejar de que debió haberse justamente abierto un gran proceso de discusión. eh, bueno, lo que es un hecho es que, pues, desde mi punto de vista, si no se aprobaba en un momento dado, que fue ese momento de oportunidad entre el cierre de un gobierno y el inicio de otro, cuando además había o se generó una mayoría que lo garantizara, pues iba a ser muy difícil que después se abrieran periodos de gran Pues sí. discusión y demás, porque además al mismo tiempo pues se abren Pero, periodos de impugnación muy ¿les fuertes. parece indigno ser votados por la gente? Ah, sí, por supuesto. Además, creen que la gente no tiene por qué opinar de los temas judiciales, que no sabe nada. Sí, sí lo llegan a decir, que es más, llegan, alguno lo he escuchado con aquella frase de, es que el pueblo bueno no sabe nada, Y, que es una forma de ridiculizar al pueblo en términos genéricos. y incluso a veces se reviste de un lenguaje más elegante y se dice que la justicia y la democracia no son compatibles. Así es, además, y incluso varios de ellos han externado en público esa posición. eh, de hecho, recrean parte de los temas que debatimos permanentemente con esa opinión. Temas, por ejemplo, cuando hemos debatido sobre democracia deliberativa, llegan a extenderse en el supuesto carácter contramayoritario del Poder Judicial, porque hubo mucha doctrina sobre eso. Entonces no les es difícil hacerse de ella y estarla mencionando. Y, De que el pueblo no tiene por qué votar a los jueces porque supuestamente la justicia no se vota. Bueno, el pueblo no estaría votando las sentencias, nada más a los jueces, que es distinto. Entonces el pueblo sí puede opinar sobre quienes tienen mayor perfil o el mejor perfil, e incluso escuchar nociones de justicia, porque en realidad son de sentido común. No se necesita ser doctor en derecho pues para conocer diferentes nociones de la justicia. Se nosotros en México sobreentienden bastante bien. no tenemos esos tribunales que vemos en la televisión que tienen los americanos, Ajá, norteamericanos, ajá. donde es el pueblo personificado en un jurado, Así es. votan la Así justicia. es, exactamente. Y Son ellos los que deciden y ya el juez asume que puede. nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Así es, no tenemos nosotros. Nuestra Constitución lo contempló. En la Constitución de 1917 se hablaba de jurado popular. Pues no existió y hubiera sido interesante verlo. Sí, es muy añejo, es muy español esto de Ajá. cállese, pueblo. Sí, 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 es muy fuerte esta idea de que se tiene que tener cierta condición cultural para poder opinar sobre los temas de justicia. Ahora, estos ministros se van con una gratificación, ¿no? Con una liquidación En, laboral en la verde importante, retiro. ¿no? Se van con una verde retiro bueno, tan solo en la parte líquida de más de 300,000 pesos, y se van con varias prestaciones excepcionales, la posibilidad de adquirir los vehículos que estuvieron usando, la posibilidad de adquirir las computadoras, la posibilidad, bueno, la asignación de 3 personas trabajadoras de la Corte que van permanentemente a trabajar con el ministro retirado o la Pero que el ministra resto de su retirada vida, el resto de su vida, porque no. además pues son Es como egipcio prestaciones, esto. son, O sea, que el faraón lo enterraban con su servidumbre y demás. ¿Qué sí, sí, más se, qué más exactamente, se a llevan? eso suena exactamente. Se llevan el pago de riesgo también, es que se otorga anualmente. Son de las prestaciones que me acuerdo ahorita. Seguro de vida, Seguro de gastos médicos mayores, ga- seguro
Pero es la seguro. liquidación, 300,000 pesos, pues no, tampoco es tanto. No, 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 Al mes, 300,000 pesos al al mes, mes por el sí, resto de su por vida. el resto de su vida. Y tú, Loreta y Yasmín, que sí van a ir a elecciones, no tienen esas liquidaciones. Bueno, ya nosotros nos vamos a, no, no, se elimina el haber de retiro. Ser de re- Se Al elimina ir a contender este ustedes, concepto que se ha ido determinando en una ley orgánica que se conoce como haber de retiro, no es una pensión, porque la pensión está circunscrita a la normativa de seguridad social. Se retira el haber de retiro y se nos va a otorgar en su caso una pensión con los requisitos legales de la pensión, es decir, haber trabajado X número de años, que si mal no recuerdo son 30, o haber sí cotizado en este caso al a ti ISSSTE. no te toca. A mí ya no me tocará un haber de retiro, sino una pensión como, pues como debió haber sucedido. No me toca ese haber de retiro y no, no nos toca tampoco ya prestaciones que a partir de este año, bueno, prestaciones no, sino el monto del sueldo que a partir de este año, afortunadamente después de una larga discusión en el Pleno de la Corte, ya se aceptó bajar, no al nivel constitucional que debería, pero sí la parte que recibimos en efectivo se adecuó con la parte que recibe en efectivo la Presidenta de la República. Eso ya sí se nos aplica a nosotros. A los ministros que se van, no, porque ellos se van incluso con la remuneración, sueldo y prestaciones de 2024, no de 2025. Ahora, estos ministros son mayores de 60 años, todos. Este, y, No y- todos, pero ¿no? casi. Y tienen cada uno como sus redes de influencia. Este, en juzgadores de otras edades, ¿no? ¿Qué se siente en el Poder Judicial? ¿Un espíritu fúnebre se va a enterrar al Poder Judicial como era? ¿O se siente un espíritu de entusiasmo? Porque viene otro Poder Judicial. No, bueno, yo creo que ya los jueces y magistrados que decidieron quedarse, ya empiezan muchos de ellos a hablar a favor de la reforma. Déjame ponerte un caso. Sí. Olga Sánchez Cordero tiene una hija llamada Paulina Telles Sánchez Cordero, quien ha sido jueza de distrito. Al despuntar la idea de la reforma judicial, estuvo muy en contra. Yo incluso platiqué con ella y estaba muy, muy en contra. Y ahora se presenta como candidata para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Sería un salto gigante en su carrera profesional si es electa. Ajá. ¿Has hablado con ella de este cambio de postura? ¿Qué pasó en medio? No, no, no he hablado con ella. La conozco de vista, no es alguien con quien conviva. Ah, Sé de esta posición porque estuvo participando incluso en marchas en contra de la reforma sí, judicial. y ahora va de candidata. Sí, sí, no sé qué cosa haya mediado entre la candidatura y esta posición, pero no es el único caso. En Ajá, realidad ajá. hay muchos casos así, Sí. de varias gente o varios candidatos o que se presentarán como candidatos ahora que estuvieron en contra expresamente, aunque la mayor parte de los que estaban más en contra son los que renunciaron y están siendo liquidados en condiciones sumamente favorables, históricas también para cualquier tipo de prestación de trabajadores en nuestro país. ¿Sí? Sí, ¿Y porque quién se les decidió esas está... cifras Pues y esas condiciones? no, ¿Ellos mismos? terminaron, esa no era parte, por cierto, de la iniciativa original. Terminaron negociándose ahí en el propio Poder Legislativo y les otorgaron condiciones magníficas. El Poder Legislativo les dio condiciones magníficas. Sí, Monárquicas. negociaron con ellos condiciones de salida, entre otras
la parte, esta condición que es muy fuerte de la consideración sobre salario integrado, del monto con el que se fija la pensión, en este caso la pensión de jueces y magistrados. Les bajaron la edad para empezar a considerarles el derecho a la pensión. Sí fueron condiciones inéditas ¿Y se quién? van... ¿Quién? ¿Qué partidos o qué? No, pues el poder legislativo, pues Por ahí ronda una cifra que se van a llevar en total los ministros que se van, a los ministros. cerca de 30 millones de pesos. ¿Es posible? No. No, se llevan esta parte de entrega. Pensión, Sí. de retiro, como dijiste. Sí, que es una prestación que puede llegar, que puede calcularse, pues en eso, cerca de $500,000 al mes. Al mes. Es decir, puede, incluso si nosotros consideramos... Vitalicio. Sí, tenemos actualmente todavía con vida a ministros de la primera generación de los que fueron excluidos en su participación en 1994. Que todavía tienen eso. Que 95 se retiraron y se les sigue pagando a la fecha. 3 empleados. Sí, además, sí. Los transportes los pueden comprar, a después precios, tienen seguro de vida, seguro de gastos médicos seguro mayores, de gastos médicos. Tienen, bueno, hay un seguro que se llama de medicamentos no incluidos en el seguro de gastos médicos mayores, o sea, por si no fuera suficiente. Bueno, afortunadamente somos un país riquísimo. Todos los mexicanos tenemos estas prestaciones, ¿cierto? No. Habrá un movimiento generacional en el Poder Judicial, muy significativo. Yo creo que, corrígeme si me equivoco, se romperán las redes internas de nepotismo. Yo creo que sí. El puro hecho de que entren gente distinta que no venía del Poder Judicial va a romper esas redes, por supuesto. Y las redes de corrupción entre al interior y con el exterior, con el crimen organizado, con la política. Redes que son parecen muy decentes, ¿no? Funcionan muy suavemente, muy sutilmente, que son las de pagos de favores, que son las formas en las que se genera este gran influyentismo. Tú me ayudas con este caso, yo te ayudo con otro caso cuando tengas necesidad, y se van haciendo compromisos que terminan generando estas enormes redes de influyentismo o redes de colusión, porque esos favores llegan a ser absolutamente alejados al derecho. Sí, de ahí que de pronto dicen, bueno, este juez es de Salinas Pliego. Y dices, ¿qué? Pero no es el que está juzgando, porque interviene incluso el azar. Sí, pero él tiene conexiones con el juez que sí está juzgando. ¿Se van a romper? Yo creo que sí, se va a romper. Por lo pronto, en esa mitad que está cambiando, se va a romper absolutamente. Aun y cuando algunas personas que ya estaban adentro del Poder Judicial van a competir. Se rompe porque se rompe el origen, se rompe la legitimidad, claro, y se rompe el favor originario, que es yo te impulsé. Claro. Ese favor originario se suprime, y por lo tanto ya no se le debe más que al pueblo originariamente, pues el cargo de juez, magistrado, ministro. Por eso debía haber revocación de mandato. Sí. Pero hay 2 enormes desafíos uno es que la votación funcione. Ajá. Y que el nuevo diseño del Poder Judicial funcione mejor que el anterior. Te pido que vayamos a nuestro tercer bloque a hablar de eso. Volvemos. Se trata de muchos perfiles de personas que han litigado, que han participado en otros casos con amplísima experiencia en la administración pública. Otros tenemos por primera vez 2 candidatos de origen indígena con amplísima preparación y amplísima experiencia en los temas constitucionales. Ahora,
pido que brevemente nos digas en qué será distinto el nuevo Poder Judicial al anterior. Yo creo que, bueno, es distinto en su origen, lo cual genera... ¿Qué es el voto El popular? voto popular genera la distancia de un compromiso de entrada. Por supuesto, hay que vigilar que sea efectivo ese no compromiso, ese no conflicto de interés. Libera de esta cadena de influyentismo y libera de la cadena de nepotismo que ha caracterizado en los últimos años al Poder Judicial. Lenia, ¿cuántos puestos van a ser decididos por votación? Se va a elegir ahorita la mitad del Poder Judicial de la Federación, que son 881 cargos, 9 ministras y ministros de la Suprema Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas regionales, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. Eso es lo que se va a elegir en esta elección de 2025. En 2027, la otra parte, el otro tanto, la otra mitad, que será una cantidad similar. Sin embargo, han estado renunciando algunos integrantes del Poder Judicial que van a elección en 2027, justamente porque como nada más se decidieron las condiciones en las que se van quienes van a participar en la elección de 2025, algunos que querían estas prestaciones para no perderlas, renunciaron desde ahorita, sí, aunque y no está del todo claro que renuncien para efecto de 2027. Entonces ahí tenemos esa parte que tendrá que verse antes de que tengamos la elección para definir ese efecto. Porque incluso algunos se separaron ya de los que tenían elección en 2027 o de los que no estaban definidos para irse. Se separaron ya justamente por esas prestaciones y quienes están actualmente ocupando la responsabilidad de los juzgados son sus secretarios de acuerdos. Ahora, es que quiero simplificarlo lo más posible. Yo soy de la Ciudad de México, chilanga. ¿Cuántos, el 2 de junio, por cuántos puestos voy a votar? Son alrededor de 70 jueces de distrito y magistrados. ¿Y voy a tener que votar por todos esos 70? No. Lo que está haciendo el INE es seccionar hacen algo que le llaman ellos distrito judicial, que no es preciso, porque en realidad son distritos electorales, pero que quieren aplicar para esta elección, justamente para que no vote toda la gente en toda la Ciudad de México, ¿sí? Todos los cargos, entonces fraccionaron. Entonces hay quienes van a votar por los jueces en materia de telecomunicaciones en Gustavo Madero, por materia de competencia económica en Miguel Hidalgo, qué sé yo, estoy diciendo por decir, pero eso es lo que están haciendo. Fraccionaron para que tuviera alguna correlación el número de electores. ¿Y por como cuántos? Lo que se está mencionando es que vamos a llenar 6 boletas. 6 boletas. Eso es lo que se está mencionando. 6 boletas. Por 6 tipos de elección. ¿Y cómo me informo? Bueno, va a haber ya en las próximas semanas, está terminando de llenar una página, el INE, de la elección específicamente del Poder Judicial, y ahí va a subir todos los perfiles. De hecho, nos han estado pidiendo mucha información, fotos, porque van a subir la información sobre nuestras trayectorias, van a subir también información sobre nuestros conceptos de impartición de justicia, que me parece a mí muy loable que lo incluyan, y
y las propuestas que tenemos nosotros, propuestas de modificación o del Poder Judicial que pensamos que debería funcionar. Entonces vamos a tener que estudiar. Pues ese va a ser lo distinto de cualquier otra elección, que a diferencia de las elecciones ordinarias por partido, que se hace muchísima propaganda, que prácticamente Sí. tenemos más propaganda de la que la gente en general suele desear. En este caso no sé, porque no vamos a tener espectaculares, no vamos a tener banderines ni propagandas Y a ordinarias. los medios solo están yendo los más famosos. Y bueno, los medios van a tener que cumplir reglas a partir del 30 de marzo que empiece la campaña. Un paréntesis. Mi situación, la que describiste, es semejante a cualquier ciudadano en el resto de la República. El número de boletas, dijiste 8 boletas. 6 boletas. 6 boletas. ¿Va a ser para todos los ciudadanos Sí, eso? sí, Okay. A nivel federal. Perdón que te interrumpí. En algunos estados además se va a hacer, en 17 entidades federativas, va a haber además elección local de jueces y magistrados. Entonces van a ser las elecciones federales y la elección local de personas juzgadoras. Entonces va a implicar todavía un reto mayor. Los medios, es que eso es preocupante. A ver, los medios en este país tienen favoritos. Y ya vimos, en el caso de Salinas Pliego, que estuvimos hablando la semana pasada, bueno, Salinas Pliego ha resuelto su no pago de impuestos a través de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hay intereses muy reales de los grandes medios de comunicación para que queden unos ministros u otros. Por lo tanto, voy a hacer una generalización, pero es que es de perogrullo esto. En cuanto tú ves la cara de un ministro en cierta televisora, tienes que dudar cuál es su relación con la televisora. Bueno, los medios van a tener que cumplir normas de equidad, que todavía no sabemos cuáles son, pero eso es lo que dice la ley. Que tendrán que invitarnos a todos, pues lo cual suena muy difícil, o el INE tendrá que definir. Bueno, a los ministros podría ser, pero todos los otros contendientes... de ministros vamos 64 candidatos, o sea, tendrían que invitarnos a todos y todas las candidatas. Suena difícil, sí. A lo mejor por sorteo, a lo mejor el INE les asigna a quienes debe invitar cada medio, si quiere invitarlos, pero lo que no puede hacer ya ningún medio, pues es justamente eso de generarles un espacio en el que además es obvio que está promoviéndose no un tema, no una discusión, sino específicamente un personaje dirigido a una votación. Aunque ya está sucediendo eso. Sí. El peligro es que los votantes se hagan bolas, ¿no? Ajá. Sí, ese es el gran reto en esta elección. No tuvimos condiciones, por ejemplo, para que el Consejo de la Judicatura Federal facilitara la elección. Y en realidad, porque pudo haber el Consejo seccionado justamente a los jueces de distrito y generar un distrito por juzgado y por lo tanto pues candidaturas específicas. Esa idea que además solemos tener de votar por una persona determinada o por candidatos. Hay 8 candidatos al juez de distrito en materia civil de mi distrito. Bueno, eso podría haber sucedido, pero lo que no quiso el Consejo de la Judicatura fue ayudar a esa disección, porque esa existió antes. Ahora, y el Consejo fue el que la diluyó, y entonces lo que tenemos pues es esta multiplicidad de elecciones plurales. Que no se repetirá en otras ocasiones. No lo sabemos, pero lo que va a haber ahora es mayor tiempo, va a haber ya un órgano de administración con mucho más responsabilidad, incluso sobre la próxima elección, y entonces podrá generar pues un mecanismo más escalarse, racional, ¿no? O sea, ahora más racional. Sí. Mucho más fácil generar
generar facilidad para que la gente pueda tener una elección más discernible. Pero ahorita, pues, creo que el INE ha hecho, pues, no sé si lo que ha podido, pero sí bastante para ordenar las elecciones. El otro peligro es que no salgan a votar los ciudadanos. Sí, pues... que ahora sí que es la última esperanza de los que están en contra de la reforma judicial y lo están promoviendo. No salgan a votar, esto es un lío. Ajá, sí. Están tratando de desincentivar la elección, generando esta idea de que nadie va a entender nada. ¿Hay un porcentaje en donde es nula la elección? ¿Un porcentaje de electores? No. Aunque vota el 5%, esta es una esto elección procede. válida per se, sí. Igual que son las elecciones de cualquier otro cargo de elección popular. No tiene un mínimo y va a ser el conteo de los votos que tengan el mayor número, el que deje los cargos definidos. Por supuesto que es muy importante que la gente vote y participe porque pues es una forma pues muchísimo más representativa y democrática de tener y de practicar este nuevo método para la definición de personas juzgadoras. Por eso es que mucha gente está empezando ya a hacer una labor también de información, lo cual es muy importante. Se le cuestionó incluso a la presidenta, se cuestionó en el INE si ella tenía derecho a estar dando información sobre la elección del Poder Judicial, y el INE opinó que sí, que es un derecho y además una obligación de los mexicanos, y entre más gente esté informando es mejor, mientras no llame a votar por alguien específico, que ya eso pues es estarse metiendo en un tema electoral donde los gobernantes no pueden tener injerencia. Pero cualquier ciudadano puede, y yo creo, y más bien pues estaríamos invitando, hay que invitar a que todo mundo informe. No es una elección imposible, sí es complicada, no estamos familiarizados a elecciones plurales, pero yo creo que explicando cómo va a ser el mecanismo, creo que podemos hacerlo más sencillo para que se comprenda, mostrando las boletas y además identificando dónde se pueden informar la gente sobre las trayectorias de los candidatos, porque además ahí va a estar muy organizado y puede cualquier persona que justamente es un esfuerzo mayor quizá que los que se hacen en las elecciones ordinarias, pero que vale la pena, va a estar muy ordenada esa información y yo creo que es una información valiosa. El otro peligro es que resulte un poder judicial incapaz. No, bueno, eso ya no, yo lo descarto ¿Lo absolutamente. descartas? Sí, porque además basta ver los perfiles de las 64 personas que están allí ya como aspirantes todavía o por ser ya formalizadas como candidatas en el caso de la Suprema Corte, para observar. Decir son capaces. No, bueno, pues no tengo yo la menor duda. Se trata de muchos perfiles de personas que han litigado, que han participado en otros casos con amplísima experiencia en la administración pública. Otros tenemos por primera vez 2 candidatos de origen indígena con amplísima preparación y amplísima experiencia en los temas constitucionales. Ahora, ya se nos acabó el tiempo y me estoy comiendo el tiempo para la última pregunta. Te pido que brevemente nos digas en qué será distinto el nuevo Poder Judicial al anterior. Yo creo que, bueno, es distinto en su origen, lo cual genera... ¿Qué es el voto popular? El voto popular genera la distancia de un compromiso de entrada. Por supuesto, hay que vigilar que sea efectivo ese no compromiso, ese no conflicto de interés. Libera de esta cadena de influyentismo y libera de la cadena de nepotismo que ha caracterizado en los últimos años al Poder Judicial. Además, permite que ingresen múltiples perfiles.
lo cual va a ser más rico el criterio jurídico, pero además social, además ya vinculado con las características que le da la ley orgánica a ese criterio, es muy Y importante. habrá un salto generacional también, hay que decirlo. Pues, ya lo ha venido viendo, ¿Sí? porque habemos ahorita 3 cincuentones en la Suprema Corte, ya no eran las edades tan grandes, pero sí, seguramente también puede haber. No necesariamente es el mejor indicador de sabiduría o de pertinencia o de, O de conservadurismo. o de sentido de justicia o de conservadurismo, por supuesto, la edad en sí misma, pero sí habrá frescura, que eso es lo importante, frescura de criterios. Se rompe el monolito que ha sido el Poder Judicial, que además ha estado produciendo jueces procesalistas en lugar de jueces capaces de entender los problemas sustanciales que se les someten a consideración, de entender los contextos, de entender la desigualdad entre las partes. Creo que nos da una amplia posibilidad de mejores jueces justamente este proceso. Y lo más importante, si alguno no sale bien, hay un mecanismo de elección siguiente, no cuando se retire el juez o cuando fallezca, sino a los 6 años para que podamos elegir a otra persona. Lenia, pues muchas gracias por esta conversación, mucha suerte en el proceso a nivel personal y también que nunca sobra la suerte y mucha suerte al país de que esto resulte y nazca un mejor poder judicial. Claro. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Y amigos y amigas, los espero la próxima semana para otra conversación de largo aliento.